Libro de Sanidad Profunda. La voz del alma. Capítulo 1. Cuando el alma susurra. A veces el alma susurra en la forma más inesperada. Una sensación de vacío que no sabemos nombrar. Un cansancio que no tiene explicación. Y un dolor que nos atraviesa sin razón aparente. En esos instantes donde el silencio se vuelve voz y el corazón reclama atención. Cada emoción reprimida, cada miedo que ocultamos tras la rutina, es un mensaje del alma que busca ser escuchado. No se trata de huir, no se trata de entenderlo todo, sino de permitir que surja la conciencia. El alma no conoce de horarios ni agendas. Sus mensajes aparecen en los momentos más simples. Un suspiro profundo, un recuerdo que nos duele, un pensamiento que nos inquieta. Esos instantes nos recuerdan que estamos vivos, pero que también hemos olvidado escucharnos. Te contaré el caso de Carla, de 38 años, quien perdió su empleo y su relación en la misma semana. En el caos exterior sentía que su mundo se desmoronaba, pero internamente algo comenzó a surgir. Entre lágrimas, entendió que el colapso no era un castigo, sino una invitación a reencontrarse consigo misma. El dolor, cuando se acepta, se transforma en guía. Esta persona descubrió que cada lágrima era un puente hacia su verdad, y que la autenticidad no se encuentra en la superficie de la vida, sino en lo profundo del alma. La aceptación no borra la dificultad, pero lo convierte en aprendizaje. A veces creemos que sanar es un cambio drástico, pero no sanar desde adentro es volver a escucharnos, es atender lo que sentimos y permitimos. Somos humanos. Esta persona entendió que no necesitaba más aprobación externa que lo que su alma pedía. Era atención, comprensión y amor hacia sí misma. Las emociones reprimidas son maestros silenciosos. Cada miedo, cada tristeza y cada enojo contiene un mensaje. Cuando dejamos de luchar contra ellos, descubrimos que el alma siempre estuvo intentando comunicarse. Esta persona aprendió que las respuestas no siempre vienen en forma de palabras, sino en sensaciones profundas, en silencios que hablan más que cualquier conversación. El primer paso hacia la sanidad profunda no es cambiar, no es intentar cambiar este mundo, sino comenzar a escuchar el mundo interior, donde cada emoción tiene su lenguaje, cada silencio su mensaje, cada silencio su enseñanza. En la aceptación surge la paz, en la comprensión, la libertad. Esta persona finalmente comprendió que sanar no era un destino, sino un regreso a casa, al lugar donde el alma siempre ha habitado. Capítulo 2. El llamado interior. A veces todo parece normal, pero algo dentro de nosotros nos llama. Es un murmullo que atraviesa la rutina, una inquietud que no podemos ignorar. El alma nos recuerda que no estamos completos, que hay aspecto de nosotros mismos que hemos descuidado o hemos reprimido. Camila, de 29 años, lo sintió durante meses. Cuando vino a nuestra consulta, cuando nos pidió un consejo, en ese momento nos dimos cuenta algo, un vacío persistente. Tenía una sensación de desconexión con su vida, como si caminara en piloto automático. Fue una tarde de otoño, mientras observaba el cielo, cuando entendió que aquello no era casualidad. Era el llamado del alma a despertar. Ese llamado no viene con instrucciones ni garantías. Viene con la invitación a mirar hacia adentro. Allí, entre emociones no resueltas, recuerdos olvidados y deseos silenciados, se encuentra la llave de la transformación. Cada síntoma físico u emocional puede ser la voz del alma. La ansiedad, el cansancio, la tristeza profunda, todo tiene un significado si sabemos escucharlo. Te contaré el caso de Javier, de 42 años, quien experimentó un ataque de pánico en medio del tráfico y comprendió que llevaba años viviendo según expectativas que no eran suyas. Ese instante de crisis no fue su fin, sino su despertar. La mente humana muchas veces nos engaña.
haciéndonos creer que la calma es el objetivo. Pero la vida nos enseña que el movimiento, la incomodidad, el cuestionamiento son señales de crecimiento. Si este audiolibro, si este mensaje resuena contigo, te invito a seguirnos en nuestros canales oficiales, donde compartimos reflexiones, encuentros, meditaciones, sanidad profunda, y también te invitamos a participar en otros eventos, virtuales y presenciales, para conectar con tu proceso interior y compartir este viaje con nosotros. El despertar interior no es lineal. Recuerda, es un viaje de reconocer lo que hemos ignorado, de reconciliarnos con nuestras emociones y de abrir espacio para la autenticidad. Camila, Claudia, Javier y muchos más descubrieron que cada sensación, por difícil que fuera, era una guía hacia su verdadero ser. El alma habla en susurros que solo se perciben cuando nos dejamos y cuando comenzamos a escuchar sin juzgar. Escuchar es el primer paso hacia la sanidad profunda. Cada desafío es un espejo que refleja lo que necesitamos comprender. Reconocer el llamado interior es aceptar la invitación más profunda. Es volver a nuestra esencia. Capítulo 3. Las heridas que nos guían. Toda búsqueda nace de una herida. Nadie, absolutamente nadie, inicia un viaje espiritual desde la comodidad. Cada dolor, cada pérdida y cada miedo son maestros silenciosos que nos muestran el camino hacia nosotros mismos. Andrés, de 35 años, siempre se sintió demasiado sensible y vulnerable. Lloraba con facilidad, se sentía incomprendido y durante años creyó que esa fragilidad era una debilidad. Sin embargo, aprendió que su sensibilidad era la puerta hacia una comprensión más profunda del alma. Cuando miramos nuestras heridas sin juicio, descubrimos la riqueza que cada experiencia nos ofrece. Las emociones reprimidas son mapas, indican hacia dónde debemos dirigir nuestra atención. Que Andrés descubrió que sus lágrimas eran un diálogo con esa propia esencia, un puente hacia la autenticidad. La sanidad profunda surge cuando nos permitimos sentir plenamente. No se trata de eliminar el dolor, sino de comprender que cada herida tiene un propósito: enseñarnos a ser completos. Cada miedo, cada enojo y cada tristeza contiene lecciones que, si las escuchamos, nos transforman. Andrés aprendió a ver el dolor como guía y no como enemigo. Comenzó a valorar su vulnerabilidad y a reconocer que al aceptar lo que era él, habría espacio para crecer. Las heridas, lejos de volvernos débiles, revelan la fuerza del alma. Nos muestran lo que necesitamos: integrar aquello que hemos ignorado por temor. Cada emoción reprimida que aceptamos se convierte en un maestro silencioso que nos guía hacia la sanidad. Andrés descubrió que la vida no busca castigarlo, sino enseñarle a vivir desde su autenticidad. Cuando escuchamos nuestra voz interna y aceptamos lo que somos, el alma comienza a respirar y la vida, incluso en su caos, encuentra un ritmo armonioso. Capítulo 4. El reflejo de otros miedos. A veces, los miedos no aparecen como monstruos evidentes, sino como sombras suaves, que nos acompañan en silencio. Nos dicen que no somos suficientes, que algo externo nos hará daño, que el futuro es una amenaza constante. El miedo es el lenguaje del alma para enseñarnos límites, para mostrar dónde necesitamos crecer, para recordarnos que hay un aspecto de nosotros que han sido descuidados. No es un enemigo, sino un espejo. Cada miedo contiene un mensaje, aunque en la superficie parezca solo dolor. Te contaré el caso de Elena, de 31 años, quien sentía un miedo profundo a fracasar en su carrera.
Cada nuevo proyecto le generaba ansiedad y duda, y su cuerpo relacionaba con tensión y malestar. Durante años, creyó que ese miedo era una señal de debilidad, hasta que comprendió que el miedo le estaba mostrando lo que más valoraba, su autenticidad y su creatividad. Elena aprendió que cuando aceptamos los miedos, le damos voz, y esa voz nos conduce hacia la claridad. Comprender el miedo no significa eliminarlo, sino reconocer su mensaje. Así cada temor se convierte en un faro, un guía silencioso que nos invita a observarnos, a mirar adentro y descubrir lo que el alma realmente desea. A veces el miedo nos protege y otras nos limita. La diferencia está en nuestra disposición a escuchar. Cuando Elena se permitió sentir, observar y comprender su miedo, pues ahí descubrió que podía tomar decisiones con conciencia y que el temor no era un obstáculo, sino un maestro. El reflejo de nuestros miedos nos conecta con la fuerza del alma. Nos enseña a vivir con mayor presencia, a valorar nuestras emociones y a reconocer patrones que requieren nuestra atención. Elena comprendió que la sanidad profunda nace del diálogo interno, de la aceptación y de la compasión hacia uno mismo. Cada miedo contiene la semilla de nuestro crecimiento. Cuando escuchamos y comprendemos, nos liberamos de la esclavitud de la ansiedad y abrazamos la expansión de nuestra conciencia. La vida, con todas sus incertidumbres, se vuelve un espacio de aprendizaje y descubrimiento. Capítulo 5. Renacer. Desde la gratitud, después de atravesar los miedos, las heridas y los silencios del alma, llega un instante donde renacer parece posible. No como antes, sino más auténtico, más consciente, más alineado con la esencia. Te contaré el caso de Valeria, una paciente que vino hace muchos años atrás, perdió a su hermano y cayó en una profunda depresión durante un retiro. Escribió una carta de despedida, agradeciéndole por todo lo que aprendió junto a él. Esa noche, por primera vez, sintió paz. La gratitud no borra el dolor, pero transforma. Cuando agradecemos, reconocemos que todo, incluso lo que dolió, fue parte del camino. El acto de agradecer no es solo un gesto externo, sino un movimiento profundo del alma que cambia nuestra percepción y nos permite integrar experiencias difíciles. Renacer desde la gratitud implica mirar hacia atrás sin el rencor, aceptar lo vivido y reconocer las lecciones. Valeria comprendió que la pérdida no era un fin, sino un portal hacia una conciencia más amplia. Cada emoción dolorosa contenía un aprendizaje. Cada ausencia, un mensaje que antes no podía escuchar. Cuando abrazamos la gratitud, incluso por lo que nos dolió, encontramos un hilo de luz que nos sostiene. Ese hilo nos recuerda que el alma siempre busca crecer y que cada dificultad nos da herramientas invisibles para evolucionar. La gratitud transforma nuestra relación con la vida. Valeria descubrió que incluso en la tristeza había belleza y que cada recuerdo doloroso podía convertirse en semilla de amor y comprensión. La vida deja de ser un preso y se vuelve una danza entre aprendizaje y aceptación. Renacer desde la gratitud es reconocer que todo lo vivido nos ha traído hasta este momento. La sanidad profunda surge cuando miramos con amor nuestro camino y descubrimos que cada experiencia, por difícil que haya sido, tenía un propósito sagrado. Capítulo 6. La voz interior que guía. El alma habla en susurros que no siempre entendemos. A veces se comunica a través de intuiciones, sensaciones o coincidencias que parecen pequeñas casualidades. Escuchar esa voz requiere silencio, atención y confianza. Te contaré el caso de Daniel, de 40 años, que perdió todo: trabajo, pareja y estabilidad. En medio de la crisis, sentí un llamado interno que lo invitaba a escuchar, a reconectar lo que realmente valoraba. A pesar del caos, esa voz
lo condujo a tomar decisiones más alineadas con su ser. La voz interior no siempre llega con claridad instantánea. A menudo se manifiesta en dudas, inquietudes o momentos de desazón. Escucharla implica reconocer que nuestra sabiduría no reside solo en la mente, sino en la conexión profunda con el alma. Daniel aprendió que la vida puede desordenarse para que el alma encuentre su rumbo. Cada pérdida, cada cambio inesperado, era un recordatorio de que lo importante estaba dentro de él. La voz del alma no busca controlarnos, sino guiarnos hacia lo que necesitamos experimentar. Para evolucionar, cuando prestamos atención a la voz interior, descubrimos patrones ocultos, emociones reprimidas y deseos auténticos. Cada insight nos ayuda a vivir con mayor conciencia, a tomar decisiones que reflejan nuestra verdadera esencia. La sanidad profunda surge cuando escuchamos sin miedo, sin juicio, y nos permitimos seguir la guía interna. Daniel comprendió que la voz interior es una brújula que siempre apunta a nuestra autenticidad, incluso cuando la vida externa parece confusa o adversa. Integrar el amor del alma es aprender a confiar en nosotros mismos. Cada pequeño susurro, cada intuición es un paso hacia la libertad interna, hacia la armonía entre mente, cuerpo y espíritu. Daniel descubrió que escuchar era más que entender, era sentir, aceptar y fluir con la vida. Capítulo 7. El poder del silencio interior. A veces, el mundo grita tan fuerte que olvidamos escuchar nuestro propio latido. En la quietud, en el silencio, el alma se revela y nos enseña lo que necesitamos ver. Te contaré el caso de Sofía, de 34 años, que vivía atrapada en el ruido constante de redes, trabajos y responsabilidades. Cada noche se sentía agotada, desconectada, como si su esencia diluyera entre obligaciones. Su vida fue un retiro silencioso, sin distracciones, atracciones, donde por primera vez sintió su propia voz. El silencio interior no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Nos permite sentir lo que normalmente ignoramos, emociones sutiles, deseos profundos y patrones de pensamiento que coincidan con y condiciona nuestra vida. Sofía descubrió que escuchar su silencio le permite reconocer sus necesidades auténticas, sin miedo y también sin culpa. Cuando nos detenemos, surge la claridad. El alma nos habla en susurros, nos guía hacia decisiones más conscientes y nos conecta con la verdad que reside dentro. Cada sensación que surge con la quietud es un mensaje. La incomodidad, la alegría, la tristeza, todo tiene información que, si aceptamos, nos transforma. El silencio nos enseña a observar sin juzgar, a aceptar sin modificar y a conectar sin interferencias. Sofía comprendió que cada momento de quietud era un paso hacia la libertad interna. La sanidad profunda surge cuando dejamos de huir del silencio y nos sumergimos en él con apertura y confianza. El poder del silencio no consiste en aislarse del mundo, sino en reconectar con la esencia interna para cada acción. Mi palabra Imelka es la conciencia plena. Sofía aprendió que en la quietud el alma respira y el corazón reconoce su camino. Capítulo 8. La luz detrás de la sombra. Cada sombra que llevamos contiene luz. Cada dolor, miedo o error esconde enseñanzas que solo se revelan cuando nos atrevemos a mirar más allá de la superficie. Te contaré el caso de Fernando, 39 años, que sentía que siempre repetía patrones de abandono. En sus relaciones, cada ruptura lo hundía en la desesperanza y creía que nunca encontraría paz. Sin embargo, cuando comenzó a observar sus propios miedos y limitaciones, descubrió que detrás de la sombra había una oportunidad de crecimiento y amor propio. Las sombras del alma no son castigos, sino recordatorios de nuestra humanidad.
nos muestran lo que necesita atención, comprensión y aceptación. Cada dificultad contiene una semilla de una revelación y cada error, la oportunidad de aprender. Fernando comprendió que al enfrentarse con la sombra, emergía la luz. Cada emoción obscura, cada pensamiento doloroso, se transformaba en maestro cuando lo miraba con honestidad y con amor. La sanidad profunda no consiste en eliminar la sombra, sino en reconocerla, comprenderla y permitir que su luz nos guíe. El alma nos invita a abrazar la totalidad de otra experiencia, luz y oscuridad, alegría y tristeza, fortaleza y vulnerabilidad. Fernando descubrió que cada desafío era un espejo de lo que necesitaba integrar para vivir con autenticidad y paz. Cada sombra que aceptamos nos acerca a la luz interior, nos permite experimentar la vida con mayor profundidad y nos enseña que la sanidad verdadera surge de la integración consciente de todos nuestros aspectos. La salida profunda es un viaje que nos conduce hacia la plenitud, donde la luz y la sombra coexisten en armonía. Capítulo 9. Saludo, integración y renacer del alma. Hemos recorrido un camino profundo, escuchando las voces del alma, integrando heridas, miedos y sombras. Ahora llega el momento de integrar todo lo aprendido y permitir que el alma renazca con conciencia. Y con amor te contaré el caso de Marcela, de 41 años, que durante años vivió desconectada de sí mismo, repitiendo patrones dolorosos y sintiendo que nunca sería suficiente. Al final de su proceso de introspección, comprendió que todo lo vivido la había preparado para un renacer consciente. La integración es el acto de reconocer nuestra totalidad, lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Es permitir que cada emoción, recuerdo y experiencia encuentre su lugar en nuestra historia, sin rechazo ni olvido. Bueno, ahora te voy a dar una dinámica de cierre poderoso, y si lo haces, y te aseguro que te va a funcionar. Hola, toma un momento para cerrar tus ojos, respira profundamente y visualiza tu niño interior, tu adolescente, tu adulto herido y tu presente. Imagina que todos se abrazan y se iluminan con una luz cálida y dorada. Di mentalmente: gracias por traerme hasta aquí. Los abrazo y los libero con amor. Estoy completo. Al hacerlo, integrarás las experiencias, sanarás las heridas y abrirás espacio para renacer. Esta práctica sintetiza todo lo explorado: escuchar el alma, aceptar el dolor, transformar los miedos y reconocer la luz detrás de la sombra. Hola, si este contenido resonó contigo, te invito a seguirnos en nuestros canales oficiales, comparte este audiolibro y participa de otros eventos virtuales y presenciales, donde profundizamos en la sanidad del alma y el despertar espiritual. Renacer del alma no es un destino, es un proceso continuo. Cada momento de introspección, cada emoción observada, cada sombra abrazada, nos conduce hacia la plenitud. Tu alma siempre sabe el camino. Solo necesitas que la escuches y la acompañes con amor.